Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con Jean-Paul Pinto para hablar sobre estos temas. Él es experto en temas de seguridad. Gracias, Jean-Paul, por estar aquí. Y bueno, ¿cuál es su lectura de toda esta información que se presenta en el informe de la UNOCT? Y bueno, ¿qué nos dice de todo lo que estamos viviendo? Verónica, ¿qué tal? Un gusto para saludarte el día de hoy. Un saludo también lo dice la radio. Mira que en todo caso nada nuevo bajo el sol, nada que no sepamos, nada que no hayamos experimentado. Lastimosamente en los últimos años el Ecuador es protagonista de los informes de seguridad a nivel mundial, pero como dices, no para bien, es decir, no para decir el Ecuador es un ejemplo de seguridad, de fortalecimiento de instituciones, de combate a la criminalidad, sino el Ecuador es un país donde realmente hay graves problemas de seguridad, alta tasa de homicidios, un récord de incautación de drogas, ¿no es cierto? Un hub del narcotráfico. Y eso es lo más triste, ¿no? Que cada vez que Ah, uno recoge un estudio internacional, el Ecuador es de los países, así como Afganistán en su momento, Sudán, es un país que siempre se lo señala, ¿no? Entonces yo te diría que lastimosamente es una crónica de una muerte anunciada. El que incautemos más droga no significa necesariamente que somos más efectivos, sino que evidentemente la producción y la exportación ha crecido de forma exponencial y por eso es que incautamos más drogas que van hacia Europa o hacia Estados Unidos, ¿no? claro, porque una cosa es lo que se incauta y no sabemos lo que sale, ¿no? Pero debe ser muchísimo más. Claro, porque además, mira, toda la costa está contaminada, ¿no? Que puede ser Machala, que puede ser Manabí, que puede ser Guayaquil o Esmeraldas. Tenemos droga que viene desde Colombia, droga que sube desde el Perú, camiones que son contaminados en carreteras, que son contaminados en puerto, que son contaminados en el mar. Entonces, evidentemente, la problemática es muy compleja porque realmente habría que hacer una política integral desde que la carga sale de la empresa hasta que llega a su puerto de destino en el país correspondiente unos controles muy estrictos, ¿no? La Unión Europea ha comenzado ya a poner fondos en el Ecuador para tratar de hacer este tipo de políticas, pero es muy complejo, ¿no? Porque los niveles de contaminación, de cooptación, de corrupción que hay son muy elevados en todo nivel. Qué preocupante esto. Bueno, nosotros estamos rodeados por Colombia y Perú. Se considera que son los dos mayores productores mundiales de cocaína. Y claro, nosotros tenemos varios puertos de nuestras costas. Tenemos el dólar que también facilita ciertas actividades de lavado, por ejemplo. Y bueno, nos hemos convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de drogas. ¿Qué se podría esperar bueno, de la estrategia que ha tomado el gobierno para de alguna manera combatir esto? ¿Y cómo ve todo lo que se ha hecho, si es que ha dado resultados, seguimos viendo más de lo mismo, esta situación se podría agravar para que el Ecuador ya no sea el tercer o cuarto país donde más incautan drogas, sino que se convierta quizás en el primero, lamentablemente. Es que seguimos intentando lo mismo que en otras partes no ha funcionado. México lleva ya más de 23, 24 años de guerra contra el narcotráfico sin resultado alguno. Y en el informe que tú citabas, por ejemplo, uno se puede dar cuenta que las soluciones no están en la militarización ni en el tema policial, están en el tema social, están en el tema de realmente sacar de la pobreza, de la indigencia a mucha gente que trabaja para los grupos criminales. Mira que había un dato no menor que el otro día un colega expresaba de que decía que el 60% de gente que trabaja para grupos criminales son menores de edad. Eso que implica que la solución no es irles a matar con los militares, sino tratar de darles alguna opción de vida. O Entonces, encerrarles en megacárceles que van a tampoco, seguirse llenando. no tiene, porque eso también es un costo a largo plazo para Y el aparte Estado. las cárceles se convierten en hubs de operaciones de las bandas. También, y además, mira el costo de una cárcel, cuánto nos cuesta cada PPL, etcétera. Y además, el tipo de política Bukele que es meter a un niño, ¿no es cierto?, de 18, 19 años y tenerle preso 40 años, no es sostenible el modelo. Más allá de lo que se puede decir cualquier cosa, la solución de cárceles tampoco es una solución definitiva. Entonces, implica, mira, que otros ministerios se pongan a trabajar en el tema de seguridad, el Ministerio de Educación, de Inclusión Social, trabajar más con el sector privado, ¿no es cierto?, haciendo políticas con ellos, con los GATS también y son cosas que no se hacen. Lo que al Ecuador le falta realmente, Verónica, es una política de seguridad integral en Así cada es. una de sus letras, trabajar con otros actores y no seguir insistiendo en lo mismo. No, los militares, los militares, los militares. Y eso no nos va a llevar a ninguna parte porque en otros países se ha intentado sin éxito alguno. Bueno, la situación es crítica y uno dice qué hace porque se necesitan soluciones a corto plazo, porque ya la situación se vuelve invivible. Trabajar con la niñez, con los adolescentes para sacarles de la pobreza podría tomar décadas. Es que es lo que se ha señalado, o sea, salir del hueco en el que estamos, Verónica, no le podemos mentir a la gente diciéndole, ¿sabe qué? Esto en un año se va a resolver.
a menos que hagamos como hizo Bukele, una paz mafiosa, ¿no es cierto? Que transó con los líderes de las malas, Salvatrucha y la 18, para pacificar las calles. Claro, o sea, si queremos hacerlo eso, habrá que hacerlo, pero en el corto plazo no hay soluciones definitivas, sobre todo con el tema tan complejo del narcotráfico. Mira que ni siquiera se ha puesto en el tapete el tema de la legalización. Alemania ya tiene un proceso de legalización en el tema de marihuana. Uruguay hace 10 años lo hizo. El Canadá tiene proyectos pilotos. Aquí no se ha puesto eso en el tapete en la discusión de forma regional, Exacto. porque mientras no le quitemos rentabilidad al narcotráfico, esto no va a parar, porque tienen dinero para cooptar, para matar, para hacer cualquier cosa. Los casos Metástasis Purga demuestran claramente los niveles de infiltración que existen en todos los niveles, político, en el de justicia, en el de inteligencia, etcétera. En todos los niveles ellos pueden cooptar gente. Entonces, Claro. mientras no trabajemos sobre mecanismos de reducción de la rentabilidad del narcotráfico, esto no va a cesar. Mira que el otro problema es que no tiene sentido que nosotros ataquemos la oferta si la demanda sigue igual. ¿Qué se hace en los países europeos y americanos para detener la demanda del consumo? ¿No es cierto? Eso no se hace en grandes políticas. Entonces, mientras no baje la demanda, la oferta tampoco bajará. Claro, es complejo. Ahora, pensar en una legalización lo veo muy difícil porque máximo se ha logrado que ciertos países, por ejemplo, legalicen el cannabis, pero ya hablar de cocaína es hablar de ligas mayores. Bueno, Canadá lo hizo. La Canadá tiene un programa de drogas duras también, porque hay que intentar políticas. O sea, si tú te das cuenta que lo que haces todo el tiempo no funciona, intenta algo nuevo y me das un plan piloto y mira si el plan piloto funciona. Pero evidentemente legalizar implica no dejar de lavar. Ya hay gente en Ecuador que no le interesa que se deje de lavar dinero y evidentemente implica menor rentabilidad. Los grupos criminales no están dispuestos a dejarse quitar el negocio así tan fácilmente, pero mira que soluciones no existen, las tradicionales no funcionan. Hay que ir a soluciones un poco más alternativas y novedosas, pero hay que intentarlo, porque si no, seguiremos viniendo acá, me seguirás entrevistando y las cosas no cambiarán para mucho, ¿no? Así es bastante complejo. Ahora, ¿qué de novedoso se puede pensar de lo que publicó el informe mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNOCT? ¿Hay algo novedoso en realidad de esta cifra récord de caudaciones de droga o que el Ecuador es más violento? ¿Eso es algo novedoso? ¿Eso es algo que se lo veía venir? Es que mira, si es que hay, como tú señalabas, un aumento de la producción de cocaína y de exportaciones de este tipo de sustancias, es obvio que la violencia va a incrementarse porque hay mucha más disputa de territorios. Las bandas criminales van a intentar captar más territorio porque significa más ganancias. Y por eso es que ellos correlacionan correctamente el tema de que a mayor producción y exportación de cocaína, mayores tasas de homicidios por 100.000 habitantes. Y es exactamente eso. Se ha quintuplicado, ¿no es cierto?, las capturas y se ha quintuplicado la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, eso es inevitable. Entonces, y lo que me gustó del informe cuando tú lo revisas es que es lo que te digo, ¿no? Ellos no dicen usted, Ecuador, vaya y militarice y vaya y les mate, y no, 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 ellos dicen, ojo, hay que trabajar con esta gente que es reclutada, sobre todo menores de edad, deles opciones, deles alternativas, saque a esa gente de la criminalidad. Entonces implica que las políticas de Estado no son ni militares ni policiales, sino son desde otros ministerios. Y por eso el concepto de seguridad integral, de trabajo con el sector privado, con los municipios, es exactamente lo que no tenemos. El Ecuador carece de un plan de seguridad integral que hasta ahora no existe, que yo sé que está en curso, pero que no se ha publicado y no se ha aprobado todavía. Pero hasta que no tengamos un plan de seguridad integral, Verónica, Claro. las cosas en el país no van a mejorar. Es que también tenemos esta situación de cambios de gobierno, de una inestabilidad política, de que vienen nuevas administraciones a querer refundarlo todo y echar todo abajo y volver a hacer las cosas. Y eso, ¿cómo se avanza si es así? Y mira, en ese sentido, Lazo, después de todo lo malo que pudo haber hecho, dejó un plan de seguridad a 2 días de acabar su gobierno. Y yo te digo, en ese plan hay cosas muy interesantes que el nuevo gobierno debió tomar, inclusive le debió haber cambiado los colores, la letra y decir, este es mi plan Fénix. Y esto es lo que voy a implementar, porque como tú dices, ¿para qué voy a reinventar el agua tibia si alguien ya lo hizo por mí? Y además un plan hecho por la UNODC, justamente por las entidades internacionales que lo avalaron. Entonces, mira, había muchas cosas interesantes en ese plan, pero lastimosamente no, eso se quedó. Yo creo que los tenemos los que somos estudiosos y académicos, el resto lo tendrá en alguna parte por ahí. Y lo otro que nos preocupó siempre, lastimosamente, Verónica, fue que nos dimos cuenta tardíamente en este gobierno que no tenía cuadros de seguridad, de que en el punto más importante que en el cual debíamos tener los cuadros más fuertes no había cuadros. Entonces, mira, pasamos mucho tiempo sin Ministerio del Interior, el CIES todavía está con un secretario encargado, en el SNAI tardíamente nombró un director para el SNAI. Entonces, ¿cómo en el sector más importante que tú tienes que manejar?
no tienes los cuadros necesarios, ¿no es cierto? Claro, Y no pones a gente experimentada, con conocimientos, etcétera. Eso también fue un tema muy complejo que lo vivimos y que no debe repetirse. O sea, como ciudadanos tenemos que exigirle a que la gente que va a llegar a gobernarnos tenga cuadros y nos muestre sus cuadros. Diga, mira, en seguridad, estos son la gente con la que voy a trabajar. Y si ya gano y desde el día uno ellos se van a posesionar. Pues no, imagínate, tú ganas, de repente tal vez no pensabas que ibas a ganar y dices, dices, ¿y ahora chuta, qué y hago? ahora vamos Y viendo a los ahora amigos, a la los ven que amigos, a los acepta. panas, y ahora quién me acepta. Y eso es lo trágico, ¿no? Es Pero es gravísimo. grave. Entonces no podemos repetir este tipo de cosas donde no haya gente que conozca el área y como te digo, gente que tenga esta mirada multidimensional, esta mirada integral. Pero como te digo, lo que hemos hecho es estado de excepción, estado de excepción, estado de excepción. Además que no hace falta porque estamos en conflicto interno armada. Tenemos decretos que avalan la participación de Fuerzas Armadas en seguridad interna. Entonces, pero no entiendo por qué seguimos un poco haciendo lo mismo, ¿no? Y evidentemente por eso los resultados no siguen, ¿no? Y mira que cada vez que hay una matanza, hay alguna cosa, eso echa abajo la estadística, porque podemos decir que en Manta ha habido X Claro. número de días sin muertes violentas, pero al día siguiente matan a 5 personas, a 10 personas, eso te echa abajo cualquier estadística que puedes llegar a tener. Y bueno, el conflicto armado interno terminó, por eso se dan estos estados de excepción que también están cuestionados porque, bueno, otros gobiernos ya lo han hecho y con los mismos resultados, o sea, ninguno. Pero hablando de estos meses que le quedan a este gobierno, Jean-Paul, ¿qué debería hacerse? Porque sí, está bien tener esa política integral de seguridad, está bien trabajar desde ya en los sectores más vulnerables, con la población más vulnerable que puede ser captada por estas bandas, pero algo a corto plazo, algo que se permita de alguna manera respirar en estos meses que tiene este gobierno. Mira, yo desde el comienzo de ese gobierno dije que la parte más importante que debía hacerse es el tema de la contrainteligencia, de verificar quiénes están cooptados por la criminalidad, porque tú no puedes hacer política pública de seguridad si tú ya tienes una parte de tus Claro. elementos cooptados por la criminalidad. Y debimos de haber comenzado por ahí, y debimos de haber hecho una secretaría que se ocupe de eso. Y estamos a tiempo de hacerlo. Necesitamos saber en los estamentos de inteligencia, de policía, de militares, de justicia, quiénes trabajan para ellos y hacer una depuración. Hasta que no hagas esa depuración no se puede hacer política pública de seguridad, es imposible. Es bastante complejo y bueno, sobre este informe mundial que pone la Oficina de la ONU sobre temas de droga y esto ha ido peor cada año, el informe de este año es peor que el anterior. Sí, es que mira que en el Ecuador es un fenómeno súper reciente, ¿no? Yo ayer decía en una clase que daba, decía, ok, si en el 2020 hacíamos unos escenarios sobre el tema de seguridad en Ecuador y decíamos que íbamos a tener la ciudad más violenta en el mundo, como Wow. Durán, que íbamos a tener, ¿no es cierto?, un hub de narcotráfico, que íbamos a militarizar la ciudad, que íbamos a tener un conflicto interno armado. Me hubieran metido en un manicomio, porque he dicho, pero este tipo, ¿de qué está hablando? Claro que sí. Pues es exactamente lo que pasó. Entonces, mira que yo, lastimosamente, Verónica, yo cada vez que veo estos temas, yo digo, ya no podemos estar peor, ya estamos en el lodo realmente, porque tenemos cooptada la justicia, cooptados los temas de seguridad, tenemos un hub de narcotráfico donde se exporta y si se incauta cada vez más droga, una tasa de homicidios muy alta, matanzas en todas partes, no hay soluciones claras, mira que el gobierno dice que ha mejorado, pero los transportistas se van a parar. Entonces hay alguna cosa que es raro, ¿no es cierto? Alguien no está diciendo la verdad. O sea, por un lado no puede mejorar y por otra parte los transportistas están hartos de ser vacunados. La gente que va a los puertos está harta de tener que pagar o de que sus choferes sean cooptados para meter la droga en los contenedores, en los camiones y todo eso. Entonces la gente dice ya no más. Pero es que nos falta esas políticas integrales y claras en estos puntos muy sensibles de la economía que tenemos. Y es un poco de todos los días, o sea, las Sí, empresas, ¿qué es lo que hacen dentro de sus estados financieros? Ya ponen la vacuna. O sea, eso ya está de cajón. O sea, las empresas increíble. saben que a nivel financiero tienen que tener una partida especial que tendrá su nombre, pero que es para el tema de vacunas y cada transportista que sale. Básicamente pagar una tasa de seguridad, entre comillas, Es para que es que no te eso, pase en nada. México funciona así, Acapulco es un lugar muy seguro porque los hoteles, restaurantes pagan una vacuna a los narcos y con eso saben que ahí hay tranquilidad y paz porque al narco tampoco le interesa que haya asaltos, hurtos, no, la policía no tiene que estar ahí, entonces se paga una tasa de seguridad y con eso el lugar es muy tranquilo y es lo que pasa con nosotros también. Increíble y inadmisible. Gracias a Jean-Paul Pinto, experto en temas de seguridad, por conversar con nosotros y entender un poco esta información que publica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNOCT,
en su informe mundial sobre drogas 2024, en donde, bueno, no hay cifras alentadoras. Lamentablemente, el Ecuador es el segundo país con más decomisos a nivel mundial. El 60% de las incautaciones de escala mundial se hacen en Sudamérica, y el Ecuador, como sabemos, el segundo país con más decomisos, y el cuarto país del mundo en donde más salen los envíos de coca que son incautados en el extranjero. Lamentable que suceda esto y que se siga agravando cada año. Gracias por la invitación, saludos a la radio, pues y esperemos días mejores, pero como te digo, esto va a tomar mucho tiempo, mucha ayuda internacional, mucha cooperación, fortalecer inteligencia, la policía, trabajar mucho con otros ministerios, con el sector privado y tener realmente lo que necesita el país, que es un plan de seguridad integral en cada una de sus letras, que es lo que Ya hasta ahora como lo anotó carecemos. Jean-Paul Pinto, está listo lo de las cosas, quizás las pocas cosas que hizo el gobierno de Lazo, dejó haciendo este plan. A ver si el gobierno de Novoa lo retoma, lo revisa, porque sí, eso ayudaría mucho. Así es, ojalá esperemos que sí, seremos para el Ecuador días mejores, no hay que bajar los brazos, pero los temas están muy complicados, sobre todo en la costa los temas están muy complicados, ¿no? Bien, 8 y 6 amigos, tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos enseguida con más noticias y más entrevistas.